Pero, Señor, ahora tenemos a un abogado que es Jesucristo, quien está, Señor, siempre en todo momento intercediendo por nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos allí en Mateo capítulo 5, versículo 4. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hace 2 semanas estuvimos predicando el versículo 3, donde habla sobre bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando Cristo habla sobre los pobres en espíritu, ya explicamos y vimos a qué se refiere, pues ahora Él dice los que lloran. Y son los mismos que están pobres en bancarrota espiritual, son aquellos que aún también van a llorar. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pero mis hermanos, cuando Jesús dice esta bienaventuranza, no se refiere al dolor del mundo. Cuando dice bienaventurados los que lloran, el concepto de dolor del mundo se refiere a un estado de ánimo, de tristeza y cansancio existencial, a menudo asociado a la conciencia de las imperfecciones y sufrimientos del mundo. ¿Alguna vez han visto ustedes la televisión? Y vemos, pues, a veces que pasan en las noticias, pues, casos de injusticias. Podemos ver cómo a veces los jueces corruptos de este mundo dejan en libertad a alguien que era, pues, inocente. Y vemos ahí que uno a veces quizás llega a airarse, a enojarse, o a veces vemos que alguien que es inocente lo echan a la cárcel por 10, 15 años por algo que él no hizo. Y eso afecta a toda su familia. Y quizás ese caso nos lleve a nosotros a llorar, a lamentarnos por esa persona sin conocer a esa persona. Una persona puede sentirse abrumada por las noticias de guerras. Podemos ver en la televisión las noticias de guerras y podemos ver cómo los niños lloran. Están ellos ahí en medio de todo el escombro, todo lo que, los edificios, todo lo que fue derribado. Y podemos nosotros lamentarnos y orar por esos niños. Ellos nada deben. Pero ellos son víctimas ¿de qué? De guerras. Quizás también por la pobreza o desastres naturales, experimentando un profundo dolor que lo lleva a llorar. ¿Quién ha experimentado esto? Quizás las películas, ¿sí? Hemos visto quizás películas melancólicas, donde un ser querido pierde a otro ser querido y ahí cuando ellos lloran, nosotros también pues lloramos. Sin conocer a esa persona y bien sabiendo que eso es solamente una actuación, pero eso mueve nuestros sentimientos, nuestras emociones. Una persona puede estar triste por haber sido sorprendido, por haber cometido algún error o algún grave pecado, no siendo creyente. Ejemplo, cuando un joven desobedece a sus padres y en vez de llegar a casa a la hora indicada, ese joven llega 2 o 3 horas después, llega ya tarde en la madrugada. Los padres al llegar el hijo o la hija los regañan y les dicen de cosas. Te dije que te quería aquí a las 10 de la noche. Te dije que a las 9. ¿Por qué llegaste tan tarde? Y eso pues ciertamente trae tristeza al joven y comienza a llorar amargamente por las palabras que el padre o la madre le dijeron. Pues lo amonestaron y quizás lo disciplinaron. Y eso lleva a un joven a qué? A llorar. Ese es el dolor del mundo que causa tristeza y lloro, pero no un arrepentimiento genuino. Es solamente el llorar por algún dolor, por ver a personas pobres en las calles, mendigando, quizás a un inválido, quizás a una persona sin pies, que solamente él se arrastra en el cemento, en el concreto, en una ciudad. Hemos visto
Se ven esto en Raleigh, en ciudades grandes, y eso nos puede mover a nosotros aquí a llorar por esas personas. Ese es el dolor del mundo. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a Mateo 27. Vamos a ver qué es lo que sucedió aquí en Mateo 27, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y cuando dice la palabra arrepentido, mis amados, es más como un remordimiento y no es un arrepentimiento verdadero. Sigue diciendo el versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿quién nos importa? A nosotros, allá tú. En ese caso fue cuando Cristo fue arrestado y pues sabemos bien que Judas fue quien lo traicionó y quien lo entregó para que fuese preso. Y aquí vemos que él volvió ante los sumos sacerdotes, principales sacerdotes, a devolverles lo que ellos le habían dado, porque él pues había ciertamente entregado a Jesucristo. Dice que él devolvió arrepentido y les devolvió las 30 piezas de plata. Versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aunque Judas sintió remordimiento, su dolor por su pecado no fue un arrepentimiento verdadero, puesto que él nunca se volvió al Señor, confiando en su misericordia como lo hizo el hijo pródigo. Aquí vemos que Judas, pues él, en una porción de las Escrituras, vimos que él dice que él extraía del dinero que los apóstoles ellos traían para la obra. Vimos que él era un ladrón. Él después traicionó a Cristo, lo entregó. Entonces él anduvo con Jesús, ¿cuántos años? 3 años. Pero él no estaba entregado y no era salvo, sino que él nunca confió en Cristo y en su misericordia. No lo hizo, como dije, como lo hizo el hijo pródigo. Vayamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos que este hijo pródigo, pues, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo lo contrario a lo que hizo Judas. Judas no se arrepintió de su pecado, por el cual él, pues, había entregado a Cristo, pero aquí vemos que el hijo pródigo dice que se levantó y dice que le iba a decir a su padre que él había pecado contra el cielo y contra él. Y le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Después dice que se levantó, fue a su padre y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se le echó sobre el cuello y lo besó. Esto, mis amados, no indica a una persona cristiana que se descarrió, sino que eso muestra
¿Cómo es que tú y yo venimos a Cristo? Arrepentidos de nuestros pecados por haber creído en Jesucristo. A veces han torcido esta parábola, mis amados, es cuando un pecador viene a Cristo. ¿Qué nos hace Dios? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí vemos que este hombre pues volvió a su padre arrepentido. Y el padre, en vez de él pues deshonrarlo, dice que él corrió hacia él. Y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre el cuello y le besó. Aquí vemos una actitud de alguien arrepentido. Alguien que sí se arrepintió de su pecado, de su maldad, y no como Judas. El arrepentimiento empieza con un cambio de mente. Su cambio demuestra confianza en la bondad de su Padre. Ahí vemos que eso es lo que muestra esta parábola. Cuando él dice, he pecado contra el cielo, contra ti, el arrepentimiento implica el darse cuenta de que no solamente hemos hecho mal en contra de personas, sino que sobre todo hemos quebrantado nosotros la ley de Dios, deshonrándolo a Él. Por eso es tan importante, mis amados, que siempre debemos presentar la ley, los 10 mandamientos, a los incrédulos, a los perdidos, para que ellos hagan lo mismo que hizo este hijo pródigo. No soy digno, Señor, por mi pecado, pero hazme uno como de tus jornaleros. Ahí es donde nosotros mostramos a Cristo y ellos creen, se arrepienten. Después el Padre, pues, Dios actúa como el Padre, es movido a misericordia. Es como que Él corre hacia nosotros, nos abraza y nos besa y somos adoptados como, ¿qué? Hijos de Él. El arrepentimiento humilla a las personas, quitándoles su opinión de que merecen la bendición de Dios, al mismo tiempo que les da la esperanza de recibir misericordia. Y la salvación, mis amados, del Señor brota desde su interna misericordia hacia los pecadores miserables. ¿Acaso el hijo pródigo merecía que su padre lo abrazara de esa forma? No merecía. ¿Acaso tú y yo merecíamos el amor de Dios cuando antes estábamos enemistados con Dios, no queríamos nada con Dios? Yo hablo por mí porque yo no quería nada con Dios. Cuando a mí me hablaban de las cosas de Dios, yo actuaba soberbio, con mucho orgullo y con mucha altivez. Mi esposa lo sabe. Y yo incluso me burlaba de los hermanos que, bueno, antes no eran hermanos, pero a los hermanos que antes me predicaban a mí y me querían hablar, yo me burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque estaba cegado, estaba en mi ignorancia. Pero esto fue lo que causó un compungimiento a los que escucharon el primer discurso de Pedro, la tristeza según Dios. Vayamos a la segunda carta de Corintios. Creo que lo leímos el domingo, pero creo que nos ayudará para entender lo que estamos estudiando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí está hablando de la tristeza o el dolor que causa una tristeza que Dios produce para arrepentimiento y para salvación. Y es muy diferente a la tristeza o el dolor del mundo. Es muy diferente. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es la diferencia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, compartimos el Evangelio, es lo que va a producir en un pecador, en un incrédulo. Eso es lo que va a hacer. La tristeza según Dios lleva a un arrepentimiento genuino
que es apartarse del pecado para ir a Cristo con un anhelo sincero de hacer lo que le agrada a Dios, no al hombre. Uno no se lamentará de arrepentirse, de venir arrepentido para la salvación. ¿Quién de aquí se ha lamentado por ser salvo en Cristo? A lo contrario, nosotros pues hemos dado gracias y gloria a Dios porque hemos sido salvos sin nosotros buscar ser salvos. Y eso es lo que produce. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Como dije el domingo pasado, si no me equivoco, la tristeza que es según el mundo nos lleva a la depresión, nos lleva a tener ansiedad, nos lleva a ir a nosotros a los vicios, a querer depender en los vicios, en las drogas, en todo esto. Los incrédulos, los perdidos buscan refugio en esas cosas, en las cosas del mundo mismo. Y eso produce muerte. Tanto física como espiritual. Hemos escuchado, mis amados, de cuántas personas se quitan la vida por su pecado o quizás por el pecado de otro. Hemos escuchado cómo niños pequeños, ellos se quitan la vida porque son víctimas del bullying. Hemos escuchado de cómo hijos caen en las drogas, en los vicios, porque no se les demuestra y no se les da amor en los hogares. Y ellos van con sus amigos, piden consejos, y los niños y sus amigos pues les aconsejan que ellos ¿qué? Tomen drogas, tomen alcohol, cocaína, marihuana, todo esto, que fumen cigarros. Esa es la tristeza del mundo, y esa tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, cuando en muchas congregaciones se hace el llamado al altar, muchas de las veces pasan personas que están sufriendo el dolor del mundo y no el dolor o tristeza que produce Dios. Estuve leyendo yo esto, estaba en el hospital y me puse a meditar en esto, y eso es lo que, mis amados, se ve en muchas congregaciones. Vemos a personas que están sufriendo, que están teniendo problemas en su matrimonio, con los hijos, con sus familiares. Y el predicador bien sabe que están pasando por esto y les hace el llamado al altar y les dicen, ven, recibe a Cristo. Todo eso se va a solucionar. Todos tus problemas se van a ir si tú entregas tu vida a Cristo como si fuera una decisión humana, y no es así. Y estamos nosotros, bueno, no yo, esos pastores que hacen eso les dan falsas esperanzas a esas personas que están dolidas, que están llorando por cosas de este mundo que les ha causado una tristeza y un dolor, pero ellos, mis amados, no han sido impactados por el Evangelio. Ellos no vienen al altar por haber escuchado que son pecadores, que merecen el infierno, que Dios está airado con ellos todos los días, y que si ellos mueren sin haber creído en Jesucristo, o si están todavía en vida sin haber creído en Cristo, la ira de Dios está sobre sus cabezas. Eso suena duro, pero eso es lo que dice Juan 3:16. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el amor de Dios está sobre él. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ese es el contexto del Juan 3:19. Y muchos han torcido este versículo para decir que, o usarlo para decir que Cristo te ama. Dios amó de tal manera al mundo, el mundo en donde hay ovejas de su prado, donde hay personas que van a creer en Él. Por eso es que de esa manera amó Dios al mundo.
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque el mundo ya está bajo condenación. Eso es el contexto, pero aquí vemos en esta porción de las Escrituras, y a mí me encanta, porque eso es algo que podemos utilizar para evangelizar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira santa, divina, justa de Dios está sobre la cabeza de cada incrédulo. Porque ciertamente si ellos mueren sin haber creído en Cristo, ¿a dónde van a ir? Al infierno. Y sufrirán más que el infierno, más que quizás estar ahí con los demonios y Satanás. La ira de Dios pesa mucho más que cualquier diablo, cualquier demonio. El fuego, la ira de Dios. Dios es un Dios consumidor de fuego, pero también al mismo tiempo es un Dios de amor, que si algún incrédulo pecador cree en su Hijo, lo salva. Y eso es como dije, muchos vienen a muchos altares, reciben a Cristo con falsas esperanzas, pensando que sus problemas, que el dolor del mundo, que su tristeza se va a ir cuando ellos hagan esa oración. Y hemos visto que muchos de ellos no siguen en los caminos de Dios porque no han sido impactados por el Evangelio. Por esa razón aquí no hacemos el llamado al altar. Aquí lo que esperamos que salve es el Evangelio. Espero se entienda. Mis amados, ellos no serán consolados por Dios porque su lloro es causado por el mundo. Les hacemos creer que ellos van a ser consolados por Dios y que todo eso se va a solucionar. Pero ellos, si no han escuchado el Evangelio verdadero, ellos no serán consolados por Dios. Esa es la verdad. Dios va a consolar a aquel que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, al igual que aquel publicano cuando fue a orar al templo, que se dio de peso, se pegó en el pecho y le dijo a Dios, ni aún él mirando al cielo, porque él sabía que era indigno, Dios, sé propicio a mi pecador. Él volvió a su casa justificado y el fariseo no. Él ahí no fue porque su esposa pues tenía conflictos con él o con sus hijos. Él dijo, sé propicio a mí, pecador. No dijo, sé propicio a mí por los problemas que tengo en este mundo, en esta vida con mi jefe, con mis familiares, con mi hijo, con mi esposa. Él dijo, por mi pecado, sé propicio a mí, pecador. Pero los que son intercedidos por el Evangelio, mis amados, serán consolados por Dios y estarán en paz para con Dios. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre los resultados de la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está hablando a los romanos, a los creyentes en Roma, y él primeramente les dice, ustedes han sido justificados pues por la fe, no por obras. Dice, tenemos paz para con Dios. Él no dice tienen solamente, sino que él se añade y se incluye en esta frase, en estas palabras.
Él dice, justificados pues por la fe. Eso es lo que salva, lo que justifica. Y ahora estamos en paz, dice él, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dice por medio de María, por medio de las obras, por medio de los santos, por medio de una religión, una denominación. Él dice solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Él no dijo eso, pero yo lo dije. Es Cristo quien dio su vida voluntariamente. Él hizo la voluntad del Padre en la cruz del Calvario, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo es Cristo, todo es Dios, todo es fe. Qué bueno no saber que tenemos paz para con Dios mediante Cristo. Esas son buenas noticias que debemos nosotros también anunciarles y compartirles a los que no conocen del Señor. Mira, tú estás ahora enemistado con Dios. Aunque es una verdad dolorosa, pero debemos de decirles esto a ellos. Tú estás enemistado con Dios. Aunque creas en Dios, aunque conozcas parcialmente las Escrituras, pero estás sin Cristo, estás enemistado con Dios. Y si mueres, para ti habrá un lugar de tormento. Tu eternidad será la perdición y no la salvación eterna. Es un mensaje duro, pero es un mensaje urgente que debemos nosotros de compartir y anunciar. Así que aquellos que son entristecidos por el Evangelio, ellos serán consolados por Dios y estarán en paz con Dios. Ahora vayamos a Mateo 11 para ver qué dijo Jesucristo. Mateo 11, y es lo último que voy a leer. Mateo 11, versículo 28 al 30. Dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí Cristo no se refiere a un cansancio causado por el trabajo secular, que muchos quizás utilizan esos textos para tomarlos fuera de contexto y decirle quizás a un hermano, mira hermano, estoy cansado, estoy agotado por el trabajo, no sé qué hacer, ya no oro, ya no esto. Y les recitan este versículo. Esto se refiere más bien a un cansancio y una frustración por su propio pecado. Cristo está llamando a que vengan a Él. Todos los que estáis trabajados y cargados, y Él dice, yo os haré descansar. Ahora no es el día de reposo, yo soy en quien ustedes pueden descansar. Cristo es nuestro día de reposo. No descansamos en un día, como lo era para los judíos, o lo es para algunos en ese tiempo, sino que ahora en Cristo podemos descansar. Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio. Pero no solo eso, aparte del pecado de ellos mismos en su contexto, Jesús habla a aquellos que estaban cargados con las enseñanzas de los judíos, que no era parte de la ley de Dios, sino la tradición legalista. En una ocasión, Cristo les dice a los fariseos escribas que ellos habían puesto cargas sobre los hombros de los hombres que ni ellos podían llevar. A esto se refiere Jesucristo. Ellos estaban cansados, trabajados, cargados, que Cristo les dice, yo les prometo un descanso eterno. Vengan a mí, corran a mí. Es una vida dolorosa.
Y en muchas congregaciones pues también practican lo mismo. Aparte que eres tú pecador, tienes fallas, te tiran indirectas desde el púlpito para en vez de restaurarte y ayudarte, pues te tumban más bajo. Y después te aplican mandas de hombre que debes de hacer, y si no cumples no puedes servir como predicador, como diácono, en alabanza, el evangelizar, todo esto. No puedes tú ser parte de un ministerio porque no cumples los requisitos del ser humano. Y esto, mis amados, yo lo viví y esto cansa. Y en vez de nosotros descansar en Cristo, estamos cargados, trabajados. Y en todo ese contexto se olvidan de Cristo. Y llegan a ser iglesias legalistas, al igual que los fariseos, escribas, saduceos. Y esto cansa al cuerpo de Cristo. Mis amados, aquellos que lloren por su propio pecado, por su maldad, por sus imperfecciones, a la luz de las Escrituras, y reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sin duda ellos serán consolados, y de ellos es el reino de los cielos. Aquella mujer pecadora que fue encontrada en adulterio, ¿Cristo la perdonó? ¿Él no la juzgó? Aquellos hombres ciertamente querían matar a esta mujer conforme a la ley, pero solamente llevaron a la mujer y no al hombre. Aparte de religiosos, pecadores, ellos eran ¿qué? Injustos, machistas. Pero Cristo viene hacia esta mujer y le dice: vete y no peques más. Él ahí mostró misericordia, porque esta mujer ahí ciertamente lloró por su pecado. Y Cristo trajo ¿qué? Consolación y perdón. Pero le advirtió: vete y no peques más. ¿Con quién se juntaba Cristo? ¿Con los fariseos, con los escribas, con los hombres religiosos, aquellos que oraban en las calles, que aparentaban ser piadosos, misericordiosos? Cristo estaba a la mesa con pecadores y publicanos. Me imagino que ellos sentían el dolor, el peso de su pecado, y ellos venían a Cristo. Y en Cristo, al momento de él estar con ellos, encontraban consolación, paz, reposo. Nosotros ahora en Cristo tenemos todo esto. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, momentos difíciles, días oscuros, lluviosos, no literales, pero así se siente a veces. Sentimos a veces como que ya no encontramos la salida, pero se nos olvida que Cristo está ahí, y se nos olvida, como imperfectos que somos y pecadores, que Él está ahí siempre esperando. Dios siempre está ahí esperando que vengamos y clamemos a Él. Dijo el salmista: yo clamé y Jehová me oyó, el Señor me oyó. No nos olvidemos que tenemos a un Dios que es fiel. No estamos solos. Pero a esto se refiere Cristo. Cuando Él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los incrédulos, los que no son cristianos y lloran por las cosas de este mundo, el dolor de este mundo, ellos no serán consolados por Dios, porque no son hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son consolados. Y no podemos nosotros aplicar eso cuando vayamos a ministrar o a hablar con algún incrédulo y decirles: mira, llora, porque tú vas a recibir consolación de parte de Dios. No. Tengamos mucho cuidado con las bienaventuranzas y cómo las utilizamos.
Vamos a orar. Padre, gracias